Estimados pasajeros, muy buenas noches. Les saluda su conductor. Queridos pasajeros, hoy es momento de hacer un viaje que, gracias a muchos de ustedes, ha sido posible. Y este tiene que ver con uno de los temas icónicos, emblemáticos y consentidos de la desolada carretera, y este es el de fallas en la realidad y averías en la Matrix. Parece que cada vez más y más de nosotros tenemos experiencias relacionadas con este rubro, y que, por cierto, puede ser que alguno de ustedes que me escucha sea el siguiente protagonista de la desolada carretera. Estimados pasajeros, por favor inclinen su asiento, abrochen su cinturón y relájense, porque ya nos vamos a un nuevo e interesante viaje. Estimados pasajeros, favor de abordar, ya que aquí comienza otro viaje a través de la desolada carretera, con rumbo hacia lo desconocido. Muy buenos días, tardes o noches, conductor y pasajeros. Mi relato es muy breve. Ocurrió en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Un semestre tuve clase en el piso 7 de la torre. Al terminar esta, solía bajar por las escaleras que están justo a un lado del elevador, ya que se juntaba mucha gente en el mismo. En una ocasión, mientras bajaba por las escaleras, e iba distraída pensando en cualquier cosa, me dio la impresión de que ya había bajado muchos pisos. Entonces, cuando llegué al siguiente, levanté la mirada para ver el letrero que indica el número de piso y vi que había llegado al segundo. Y pensé, bueno, ya casi llego. Aquí hay que señalar que todos los pisos de esa torre son prácticamente iguales, excepto el primero, que tiene una puerta que da a una especie de sotehuela. Bajé al segundo piso y, para mi sorpresa, no estaba la puerta del primer piso. Había llegado otra vez al segundo. Me saqué de onda y seguí bajando con un poco de miedo de llegar otra vez al piso, pero afortunadamente eso no pasó. Después comenté esto con mis alumnos y, aunque no les ha pasado algo parecido, me contaron que con cierta frecuencia han tenido déjà vus. Hasta aquí mi experiencia. Les agradezco que se tomen el tiempo de escucharla y también que forme parte de las escalas de la desolada carretera. Hola, me encantan los relatos de la desolada carretera y los escucho a diario trabajando. Enhorabuena por el canal. Soy Cristian de Granada, España. Y el año pasado, en noviembre, me pasó algo que yo lo relaciono con un fallo en la Matrix. Aquí se los dejo, conductor y pasajeros. Conducía mi coche por autovía de 2 carriles. Venían obras y el carril derecho se iba a cortar por un tramo. Justo antes de eso, tuve que frenar brusco porque un coche Peugeot 508 deportivo y azul eléctrico, de los cuales se ven poquitos y escasamente, iba muy despacio y por poco choco con él. Eso me enfadó bastante y adelanté, justo antes de que se cortara el carril izquierdo. Al rebasarlo, lo miré con enfado y me quedé con su cara grabada. Por ese hecho, tenía gafas y polo rosa el hombre. Seguí adelante de él, ya sin prestar atención, y al kilómetro se volvió a abrir el carril izquierdo. Pues me cambié a él y comencé a adelantar coches. A mí no me había rebasado nadie, puesto que el carril se acababa de abrir. Mi sorpresa es que el cuarto coche al que rebasé era precisamente aquel Peugeot 508 azul eléctrico, y el hombre de polo rosa y gafas en su interior. Se me quería salir el corazón. Era imposible, lo rebasé antes de que se cortara el carril, y nadie me adelantó a mí, ni tampoco existía la posibilidad de esto. Estuve atento, y por supuesto que eso no ocurrió. Me parecía imposible que pasara eso. Vi al mismo auto y persona, en 2 sitios sin ser posible que estuviera ahí. Gracias por escuchar mi relato. Un saludo, conductor y pasajeros.
Buenas noches, mi estimado conductor. Esta noche quiero participar en otra de las escalas de esta desolada carretera. No sin antes mandarle un fuerte abrazo a los pasajeros y a usted. Mi historia comienza en el 2013. Para dar un poco de contexto, ese año fue muy difícil para mi esposo y para mí. Mi hija tenía 4 años y mi niño nació el 28 de octubre de ese año. Me cuesta aceptar que fui muy egoísta porque, a pesar de que mi esposo trabajaba muy duro, el dinero no alcanzaba y con una hija y un bebé los gastos eran demasiados. Ya era fin de año y en el mes de noviembre empezaba a hacer planes para trabajar el próximo año, sin pensar en mis hijos. Llegó el mes de diciembre y empezaron a pasar cosas extrañas, como ciertos avisos de que algo pasaría. Sin embargo, es difícil estar atentos a todas las cosas que pasaban una tras otra. Recuerdo que llegó el mes de diciembre y mi papá compró muchos adornos y luces para adornar el departamento, ya que vivían en una unidad habitacional en el 4º piso. De 11 hermanos, la mayoría estábamos casados, excepto 2 de mis hermanos, uno de 34 años y el más chico. En ese tiempo tendría como 24 años. Les comento esto porque más adelante lo van a entender del por qué estoy dando estos detalles. Recuerdo que uno de mis hermanos le compró nochebuenas a mi mamá para que adornara la mesa y al mismo tiempo, también mi hermana compró nochebuenas para su casa. Las nochebuenas de la noche a la mañana empezaron a morir, tanto las de mi mamá y las de mi hermana, y por más que las cambiaran de lugar, se estaban secando. Otra cosa que pasó es que papá en esa época llegaba de trabajar a las 10 de la noche, y recuerdo que una noche llegó, y junto con él entró al departamento una mariposa, de esas que son de la noche, o mejor conocidas como ratón viejo. Entró, la sacamos y no pasó más. Otro día mi hermano menor tuvo un sueño en donde veía un accidente en la calle Aldama, la cual queda cerca. Veía una ambulancia y mucha gente vestida de blanco que caminaban en dirección a la unidad. Se despertó y le comentó a mi hermano, el cual le dijo que tuviera cuidado, porque los sueños avisan. En esa semana, hubo un evento de globos de Cantoya en Tecomitl, en la alcaldía Tláhuac, a la cual fueron la mayoría de mi familia. Ese día, yo me quedé en casa de mi mamá cuidando al bebé. Ese día llegó un tío en paz descanse y su esposa a visitarnos, y le comenté que mi esposo había tenido un sueño, en donde veía 3 sombras, 2 del lado de sus pies y otra al costado de la cama. Mi tío me dijo que esas sombras significaban que alguien se iba a morir. Yo no le creí, por supuesto. En otra ocasión, mi hermano menor tuvo otro sueño en donde estaba en su recámara y de repente se paraba y abría la cortina de su ventana. En el edificio de enfrente, veía a una mujer de cabello largo, vestida de negro, con unos ojos anormalmente grandes, la cual le decía groserías y lo insultaba. Mi hermano también le gritó diciendo que se fuera, que no era bienvenida en la casa, y cerró la cortina. De repente escuchó cómo brincó al balcón y por debajo de la cortina, agachada, miró a mi hermano y le dijo: «Me lo voy a llevar. Ya verás». Y mi hermano se despertó. Otra cosa que pasó es que a pesar de que era fin de año y hacía mucho frío, en el departamento de mi mamá empezaron a salir muchas cucarachas, por montones. A pesar de que mi mamá mantenía limpio y usaba insecticida, parecía que se multiplicaban cada día más. Una noche, mi mamá desesperada le dijo a mi hermano que viera. Salían por montones, como si fuera una plaga. En otra ocasión, mi papá volvió a llegar del trabajo y nuevamente otra mariposa, otro ratón viejo, entró junto con él a casa. Se aproximaba el 24 y estábamos planeando la cena de Navidad. Como cada año,
la pasábamos en el departamento con mis papás. Pero ese año, uno de mis hermanos sugirió que se hiciera en casa de sus suegros, y la mitad no quería, ya que no se sentirían en confianza. Uno de los que quiso que se hiciera con los suegros de mi hermano fue mi hermano de 34, el que vivía con mi mamá. Llegó el 24 y todos llegamos a la cena, en casa de los suegros de mi hermano. Llevamos platillos, cenamos, bailamos, y uno de mis hermanos, que es DJ, puso el karaoke. Empezamos a cantar canciones que él escogía. Dieron las 3 de la mañana, y algunos empezaban a despedir, ya que hacía mucho frío. Yo también me quería ir, y le insistí a mi esposo, ya que mi niño era un bebé, y el frío era extremo. Pasaron los minutos y mi hermano le puso una canción del grupo Bronco a mi hermano, el soltero de 34 años. Recuerdo muy bien que era la de Se murió mi amigo Bronco, la cual la cantó con mucho entusiasmo. Dieron las 5 de la mañana. Ya molesta le dije a mi esposo que me fuera a dejar a casa, que estaba haciendo mucho frío. Accedió. Se levantó. Me despedí de los presentes. Mi esposo tenía la intención de llevarme a casa y regresar para seguir la fiesta. El carro no pudo salir, ya que había una camioneta de algún vecino, la cual le estorbaba el paso. Total que el suegro de mi hermano le prestó su carro para que me fuera a dejar. Como el alcohol ya se había acabado, le dieron a mi esposo dinero para que trajera más. Mi hermano, el soltero de 34, se ofreció a acompañarnos. Llegamos a casa y me subí con mis hijos. En cuanto llegué me acosté. Me quedé profundamente dormida. Como a las 7 de la mañana, llegó uno de mis hermanos y un cuñado a decirme que habían golpeado a mi esposo y a mi hermano, pero que no me preocupara, que estaban bien. Por el bebé y mi niña no pude ir a ver a mi esposo y hermano. Me quise quedar despierta para que me informaran de su estado de salud, pero el sueño me venció. Me fueron a ver otro de mis hermanos y otro de mis cuñados. Lamentablemente, me dieron la noticia de que mi hermano había fallecido en el hospital y mi esposo había entrado a cirugía. Me llevaron a casa de mis papás para dejar a mis bebés. No podía creer que tan solo un par de horas antes todo era felicidad. La casa estaba llena de angustia. Ver a mis papás mal, mis hermanos, cuñados, sobrinos, todos estábamos en una profunda tristeza, incrédulos de lo que estaba pasando. Pensaba que era una pesadilla y que en algún momento despertaría. La realidad es que no. Mi hermano falleció el 25 de diciembre, a las 7:14 de la mañana. El día 26 lo sepultamos. Mi esposo tuvo una fractura multifaccional de tibia y peroné, la cual lo tuvo hospitalizado por 3 años. Después del sepelio de mi hermano de 34 años, en su recámara encontramos sus diarios. En uno de ellos venía un sueño, en el cual él describía que era premonitorio. Lo diré de forma textual, ya que por razones extrañas el diario desapareció. Él escribió lo siguiente: tuve un sueño, en el cual veía muchas banderas. Escuché una voz que me dijo un número. Me dijo que no lo olvidara. Me desperté y empecé a temblar. Hasta mi mandíbula temblaba. Me dio mucho miedo. Sentí el deseo de decirle a mi mamá, pero no lo hice. No recuerdo el número, pero uno de mis hermanos hizo las cuentas de días y semanas. Resulta que ese número eran semanas, y se terminaban el domingo 22 de diciembre del 2013. Mi hermano pasó la Nochebuena con nosotros, y se fue el miércoles 25 de diciembre. No sé si todo esto serán una serie de extrañas coincidencias, o si en realidad todo se trataba de una premonición. Lo que sí es que sentí el deseo de contar mi historia, sin pensar que recientemente acabamos de atravesar por las mismas fechas y días de aquella triste Navidad,
del 25 de diciembre de 2013. Mi hermano está cumpliendo este 25 de diciembre anterior con relación a la publicación de este viaje. 12 años que se nos fue. Esta es mi historia. Espero que les agrade y cabe señalar que ya la había compartido con otro creador de contenido por si la han llegado a escuchar antes. Otro detalle que quiero agregar. Todos los sucesos extraños que pasaron antes de que falleciera mi hermano fueron en el mes de diciembre. No sabíamos qué pasaría, pero todas estas piezas las comenzamos a unir después de que se nos fue. Tal vez en realidad fueron señales que nos indicaban lo que estaba por suceder. A su vez, quiero cerrar mi relato con un detalle muy importante. A mi hermano y esposo los atropellaron. Se pararon en una vinatería, compraron refrescos y unas botellas de vino, y cuando se subieron para seguir su camino, la camioneta no prendió. Mi esposo pensó que era la batería, y le dijo a un vecino del lugar que si le pasaba corriente. El vecino le dijo que sí, pero que tenían que buscar sus cables. No encontraron los cables por ningún lado. Mi esposo los buscó del lado del piloto, y mi hermano en la cajuela. De repente salió una camioneta con las luces bajas, y los embistió. A mi hermano lo prensó en la camioneta, y a mi esposo lo aventó como a 5 metros más adelante. Algo curioso es que esto sucedió precisamente en la calle Aldama, donde mi otro hermano menor había tenido aquel sueño tan extraño. Estimado conductor y pasajeros, les agradezco su atención a esta escala de la desolada carretera. Hola, conductor y pasajeros. Por discreción y respeto, prefiero mantenerme anónimo. Mi historia es la siguiente. Soy docente y laboro en la Universidad del Valle de México, de la cual omitiré el nombre del campus. El caso es que un día sábado, que me encontraba bastante débil y con el cuerpo cortado, decidí no asistir a mi trabajo, así como tampoco salir de mi habitación, pues la verdad me encontraba demasiado indispuesto. Se llegó el día lunes y como todos los días, al ingresar a mi centro de trabajo, coloqué mi huella digital en la pantalla del aparato de registro institucional, así como también escribí mi nombre, seguido de mi firma en la hoja correspondiente. Pocos minutos después, llegó mi directivo, quien con una sonrisa, al igual que con una palmada sobre mi espalda, me saludó. En ese momento aproveché para abordarlo y pedirle que me disculpara por mi falta del día sábado, pues me encontraba extremadamente delicado de salud, y por ello fue que ni siquiera llamé para reportarme. Al escuchar la explicación, mi directivo puso una cara de notoria extrañeza, quedándose callado por unos instantes, para posteriormente solo responderme lo siguiente. «Ah, que mi profe tan bromista y tan chistoso. Si tú mismo me invitaste a almorzar y pagaste». Yo, sacado de onda por lo que me dijo, me dirigí inmediatamente con la secretaria y le pedí de favor que me prestara la hoja de asistencia del día sábado, así como también que me hiciera favor de verificar mi huella del día sábado en el aparato de registro. Y sí, efectivamente, en el aparato aparecía mi huella digital, así como también mi nombre, y mi firma de puño y letra estaban en la hoja correspondiente. La verdad, hasta el día de hoy sigo un poco intrigado por dicha experiencia, y no sé si lo ocurrido fue la aparición de un ángel, la manifestación de una energía que tomó mi lugar, o la mano de Dios. Pero lo que sí es un hecho, amigable conductor y pasajeros, es que lo que haya sido, me ayudó allá en mi trabajo. Muchas gracias por escuchar mi historia. Saludos y bendiciones, conductor y pasajeros. Saludos, conductor y pasajeros. Quisiera compartirles algo que me pasó no hace mucho tiempo. Esto sucedió en un edificio de estacionamiento. En resumen, entré al edificio de estacionamiento y dejé a mi hijo enfrente del elevador. Él iba al cine con su novia y amigos.
pero en cuanto traté de salir del edificio de estacionamiento, solo di una vuelta en O y llegué de nuevo al mismo elevador. Cada piso de estacionamiento tiene un elevador. Cada elevador tiene el número de piso y su propio color. Por ejemplo, el piso número 1. El elevador es el número 1 y es verde. El piso número 2. El elevador tiene el número 2 y es amarillo, y así respectivamente. En el mismo piso, mi hija de 23 años iba conmigo y nos reímos porque pensamos que fue mi culpa por no poner atención. Entonces volví a darle al carro para salirme al edificio de estacionamiento, pero una vez más. Regresamos al mismo lugar. Volvimos a reírnos y le dije, me voy a dar vuelta en U para salirnos de la misma manera que entramos. Aquí no había ninguna posibilidad de error. Lo hice, y para nuestra sorpresa, volvimos a llegar al mismo lugar. Cabe mencionar que no había más opciones como para dar una derecha o izquierda, etc. Nada. Había pared por los dos lados, y solo se podía ir a donde el camino te lleva. Aquí ya fue cuando empecé a preocuparme, y a su vez, empecé a sentir un leve ataque de ansiedad. Por el susto, mi corazón comenzó a agitarse, y en ese momento, solo atiné a pedirle a Dios que me ayudara a salir y a mantenerme en calma. Le volví a dar marcha al carro, y como por arte de magia, de pronto ya estaba ahí la salida del edificio, cosa que en las 3 ocasiones anteriores no fue así. La verdad fue una experiencia muy fea y a la vez inexplicable. Me pregunto si el conductor o alguno de los pasajeros ha vivido algo similar. Me despido enviándoles un afectuoso saludo a todos. Saludos, conductor y pasajeros. Quiero decirles que, al realizar recientemente un viaje con respecto a las fallas en la realidad, compartiré 2 relatos de mi familia que pueden estar relacionados con ello. El primero me pasó a mí. Soy de Venezuela, y aquí no hay canales nacionales que den programación normal. Los canales, que en realidad son solo 8, fueron tomados por el gobierno, y solo hay programación gubernamental, excepto uno, que es un canal religioso, que pasan misas y cuestiones relacionadas con la religión católica, y uno que otro programa español, de trivias y concursos para ganar dinero. Hay uno que mi hermana menor y yo vemos que se llama Atrápame si puedes. Si no lo conocen, este tiene 5 invitados, y comenzaba con preguntas de verdadero y falso, luego preguntas con 2 opciones, 3 opciones y sin opciones. El que llegue al final, le dan 1 minuto, 5 temas y una pregunta por cada tema, y si contesta las 5, se lleva un bote de unos cuantos miles de euros. Esta explicación del programa tiene relevancia, para que se hagan una idea de que llevarse el bote no es sencillo. Un día, mi hermanita y yo nos disponíamos a ver el programa que estaba empezando. Al empezar a presentar a los invitados de ese día, yo comenté, qué mal, es repetido. A lo que mi hermana me preguntó que ¿cuándo lo habían pasado? Yo le dije que debía de ser del viernes, y comenzamos a discutir que no, que sí, que no, que sí, respectivamente. Ella decía que no y yo que sí. El punto es que ella empezó a recordarme quiénes estaban el viernes y yo dije entonces, sí, es verdad. Entonces debo de haberlo visto otro día. Pero ella me insistía en que el programa era nuevo. Sin embargo, yo estaba segura que ya lo había visto, y para probárselo, comencé a responder todas las preguntas correctamente. Y le decía, ¿ya ves? Yo ya lo vi. Ella, extrañada, me dijo que el conductor dijo la fecha al inicio, mientras yo insistía que ya lo había visto, que estaba segura que el programa era nuevo. Yo, pensando que solo quería llevar la contraria, seguí respondiendo todo, y ella me miraba con incredulidad, pues estas preguntas no son fáciles. Ella me dijo, ok, casualmente te sabes las respuestas. Y seguíamos porfiando. En eso ella me dijo, dime entonces quién llega a la final, y qué sucede.
Yo le mencioné quién llegaba a la final, los temas y que el concursante respondía a las 2 primeras, y las últimas 2, la del medio no. Se le acababa el tiempo y allí quedaba. Y curiosamente, esto fue exactamente lo que pasó. Al final del programa, en la despedida, para mi sorpresa, el conductor sí dijo la fecha. No recuerdo la fecha exacta, pero por ejemplo dijo, mañana 9 de septiembre, nos vamos para el Conquis, que es otro programa que también conduce él. Fue allí que me quedé pensando hasta el día de hoy, ¿por qué yo recordaba el programa completo cuando efectivamente era nuevo y jamás lo había visto? ¿Dónde sería que lo vi? O si esto fue una especie de déjà vu muy largo, donde solo recordaba el programa, porque nada de ese día, ni la discusión con mi hermana, de que yo ya lo había visto antes, ni nada de eso. Puede ser cualquier cosa, pero hasta hoy no encontré qué pasó o dónde lo vi. La otra experiencia le pasó a mi hermana mayor. La casa donde vivimos tiene 4 pisos. El primero es una sala, un baño, cocina, comedor. El segundo piso, las habitaciones de nosotras 3. En la puerta de entrada a mano derecha, están las escaleras que dan al segundo piso. Al terminar de subir esas escaleras a mano derecha, queda en todo el frente la habitación de mi hermana mayor. Ella ve a todo a quien sube o baja, porque tiene su cama ubicada en ese frente. Luego de un par de pasos, se cruza a mano derecha nuevamente y se entra en un pasillo que da a las habitaciones mía y de mi hermana menor. Brindando este contexto, vamos a lo siguiente. Una tarde estábamos todos en casa, menos mi hermana menor, que llega un poco más tarde de su trabajo. Ella me contó que, recién, había tomado una ducha e iba a bajar al primer piso a calentar su cena y la de su hija que duerme con ella. En eso vio que mi hermana menor venía subiendo las escaleras y saludó hacia allá. Ella saludó a mi sobrina, como siempre lo hizo, diciéndole niñita, y mi sobrina en ese momento alzó la mano e hizo el típico ademán de saludo. Mi hermana mayor pensó entonces que iba a esperar a que ella se desocupara en la cocina, ya que por lo general friega sus viandas de comida que se lleva, arregla un par de cosas y después se mete a bañar. Entonces, ella, para no estorbar en todo este protocolo, decidió esperar. Pasó un buen rato y no la vio pasar de nuevo al piso de abajo. Le preguntó a su hija, «Oye, ¿viste a tu tía bajar?» La niña le respondió que no. Ella pensó, seguro se entretuvo con mi otra hermana. Ya voy a ir a calentar mi cena entonces. Pues bien, bajó al primer piso, a la cocina, y a los 10 minutos escuchó la puerta de entrada. Se asustó un poco pensando que quién podía venir entrando, aparte con llave, cuando ya todos estábamos en casa. Para su sorpresa, aquella persona que estaba ingresando era mi hermana menor. Ella la miró muy sorprendida y le dijo que para dónde se había ido, si ella ya había entrado hacía unos 20 minutos atrás. Mi hermana menor le aseguró que recién acababa de llegar, y posteriormente tuvieron esa conversación, en donde ella aseguraba haberla visto hacía poco menos de media hora llegar, y que tenía una camisa color lila, con un pantalón rasgado y el cabello suelto. Mi hermana estaba vestida muy diferente, y tenía una cola de caballo. Aparte le aseguró que no tenía ninguna blusa así. Mi hermana le pidió que fuera a su habitación para confirmar con su hija que ya la habían visto, y así fue. Estaban muy sorprendidas por eso, pero eso no fue todo. A las 2 semanas más o menos, mi hermana mayor, con su mismo asombro que cuando aseguró verla, le dijo una noche cuando la vio llegar, «¿No que no tenías una blusa así?» Mi hermana menor la miró confundida, y ella le explicó, «Hace días te dije que te vi con una blusa lila, y me aseguraste que no tenías, pues la tienes puesta justo en este momento». Las dos se quedaron muy sorprendidas. Primero porque ella
Había comprado recién la blusa la noche anterior, y lo confirmó con la factura. Y nunca tuvo idea de cómo era la blusa que le dijo mi hermana como tal, para decir que la compró a propósito, porque ella nunca se la describió a detalle. Solo le dijo que era lila. Y la blusa es corta, con cuello alto y manga larga, lo cual mi hermana aseguraba que justo con ella era con la que la había visto. Mi familia suele decir cosas como pena en vida, pero luego leí y escuché cosas de universos paralelos. Y ahora, creo que esta teoría puede cobrar sentido después de lo que hemos vivido. Creo que me extendí un poco, pero quería compartirles, conductor y pasajeros, esto que vivimos en casa. Si escucharon hasta aquí, les agradezco. Y a su vez, aprovecho para enviar saludos a ti, conductor, y a todos mis compañeros pasajeros. Muy buenas noches, conductor y pasajeros. Por razones de seguridad, deseo mantenerme anónimo. Mi experiencia es la siguiente. Soy catedrático en una universidad de la CDMX, de la cual omitiré el nombre, y en la cual llevo un par de años laborando. Resulta que hace 2 años, cuando llegué a dicha institución por primera vez, la directora, al verme entrar a su oficina, no me quitó la vista, ni un solo momento, ante lo cual hice caso omiso, pues yo iba a lo que iba. Entonces nos dirigimos hasta el aula del primer grupo de jóvenes, quienes serían mis nuevos alumnos. Al entrar a dicho salón, acompañado de mi directora, recuerdo como si fuera ayer las caras de asombro, así como las bocas abiertas de cada uno de los y las estudiantes. Era como si hubieran visto a un muerto, a un espanto, o peor aún, al mismísimo innombrable. Una vez que me quedé solo con el grupo, lo único que percibía era un silencio absoluto, acompañado de unas caras notoriamente aterradas y unos cuerpos totalmente impávidos, cual si se tratara de maniquíes, e incluso hasta de estatuas, y no de personas. Exactamente el mismo escenario se hizo presente en todos y cada uno de los grupos que me fueron asignados para impartir cátedra, por lo que no voy a negar que a mí me fascinaba la idea de tener un dominio total y absoluto de mis estudiantes, pero al mismo tiempo, llegó un momento en el que dicha situación me causaba una poca de incomodidad. Para que me entiendan mejor, era como si yo mismo tuviera miedo de mí, pero en fin. Yo continué con mi labor, y orgulloso de lo que estaba logrando al interior de las aulas de clase. Así transcurrió poco más de un mes y entonces, un día, al entrar por primera vez a la sala de profesores, en la cual se encontraban colgados los retratos de cada uno de los y las docentes en servicio, me di cuenta de que mi fotografía tenía un costado, un nombre que no tenía nada que ver con el mío, por lo que inmediatamente se lo comenté a mi directora. Ante tal situación, ella procedió a confesarme que esa no era mi fotografía, sino la del anterior catedrático, al cual yo me encontraba sustituyendo. Al oír esas palabras, un ligero escalofrío me recorrió, ya que les juro, conductor y pasajeros, ese profesor era como un duplicado mío, como mi gemelo idéntico, o más aún, mi clon. Muchas gracias por escuchar mi relato. Saludos y bendiciones, conductor y pasajeros. Saludos, conductor y pasajeros. Recientemente he hecho un viaje en la desolada carretera que tiene que ver con fallas en la realidad. Y una de las historias me recordó a algo muy parecido que yo viví. Mi anécdota es la siguiente. Hace muchos años, solía comprar cada quincena una revista llamada Predicciones. En ella se leía el horóscopo y demás temas esotéricos y de esa índole. Y había una en que traía un ritual muy bonito para hacer en una fecha especial. No recuerdo cuál. Un día antes me decidí a buscarla para hacerlo, ya que recordaba que se necesitaban algunas cosas fáciles de conseguir,
para llevarlo a cabo. La cosa es que busqué y busqué, hasta el punto de revisar cada revista hoja por hoja, y exactamente, como lo podrán adelantar conductor y pasajeros, aquel ritual ya no estaba. Jamás me expliqué qué fue de aquella hoja. Yo estaba segura de tener esa revista. La había leído un montón de veces, y justamente la tenía muy en cuenta. Jamás me expliqué qué fue de ella. Yo estaba segura de tener esa revista. La había leído un montón de veces, y justamente la tenía muy en cuenta, porque en ella estaba la receta para ese ritual. No sé cómo desapareció. En ese entonces vivía sola, y a veces estaba conmigo mi novio, pero siempre sentí que fue un mensaje de que tal vez no tenía que hacer aquel ritual. Que no era nada malo, pero no sé. Tal vez la vida no quiso que así fuera. Saludos, conductor y pasajeros. Quiero contarles algo que, recientemente, he escuchado en uno de los viajes que tienen que ver con fallas en la realidad, un relato de unos jeans. Y esto me hizo recordar algo que vivimos mi mamá y yo. Resulta que una vez decidimos pintar un cuarto. Ella estaba cortando un hilo para poner unos hules que cubrirían las ventanas. Cabe aclarar que para ese entonces ya habíamos sacado todo del cuarto y estaba completamente vacío, a excepción de la silla donde mi mamá estaba de pie para alcanzar. Yo hacía su papel de ayudante. De pronto se le cayeron las tijeras y sonaron en el piso. Yo rápidamente me agaché para tomarlas y pasárselas de nuevo, pero para mi sorpresa, no había nada. Mi mamá se bajó, movimos la silla y no había nada. Checamos por todos lados y nada. Fue muy extraño, pero ya no comentamos nada al respecto. Aproximadamente un año después, un día que llegué de la secundaria, la casa estaba sola y al entrar a la sala, me encontré las tijeras en el respaldo para el brazo de una silla. Lo primero que pensé era que mi mamá ya las había encontrado y las había usado de nuevo. Cuando mi mamá volvió de trabajar, le pregunté que dónde había encontrado las tijeras, y ella, extrañada, me miró. Me dijo que no las había encontrado, así que la llamé y le dije, venga para que las vea. Se las mostré y al verlas, se sorprendió muchísimo, pues hasta ese momento las volví a ver acomodadas en esa silla. Fue muy extraño y hasta la fecha no nos podemos explicar qué fue lo que pasó. Hola, querido conductor, pasajeras y pasajeros también. En esta ocasión mi deseo es permanecer anónimo, pero les voy a compartir mi relato. Era un día como cualquier otro, en que me encontraba por el rumbo de Tlalpan, en el sur de la Ciudad de México. Para esto, ya habían transcurrido varias horas, por lo cual decidí buscar un lugar en el cual comer. Al llegar a la primer fonda que encontré, ingresé a esta para pedir que se me preparara algo, pero al momento de saludar y preguntar por los guisados, pude notar en el rostro de las 3 mujeres que preparaban la comida un asombro e impresión más que notorios. Sin embargo, no hice caso de eso, y me pasé al interior para tomar una mesa, pero las personas que ahí se encontraban comiendo, al momento de yo saludarles y ellas verme, pusieron exactamente la misma expresión que las cocineras en sus caras, formando así una atmósfera en la cual solo reinaba el silencio, así como la tensión. Confieso que una sensación de extrañeza, así como de confusión, me empezaron a invadir, y todo lo anterior aumentó todavía más, cuando al momento de pagar por mi comida, ya casi para salir de ahí, una de las señoras tartamudeando me dijo, no se preocupe, así déjelo, así está bien. Lo cual obviamente creí que se trataba de una broma, pues en mi vida las había yo visto, por lo que insistí en pagar, pero la respuesta siguió siendo la misma, y bastante sacado de onda, me guardé la cartera,
Di las gracias y salí. Aproximadamente media hora después, llegué e ingresé a una plaza, bastante extensa por cierto, y curiosamente, la gente que pasaba cerca de mí, alguna corría, otra se apartaba, y otra se escondía donde podía, dejando ver un terror más que obvio. Era como si mi sola presencia causara todo ese impacto, haciendo que en cuestión de minutos la plaza casi se vaciara por completo. Después de un buen rato de andar por toda la plaza, decidí salir para dirigirme a la calzada y ahí abordar el transporte que me llevara a la estación del metro más cercana. Sin embargo, al subir a la unidad, el escenario fue exactamente el mismo que en los dos lugares antes mencionados, ya que la gente exigió con desesperación su descenso. Esto a la par de que el chofer comenzó a temblar y a sudar, diciéndome que no le pagara nada y que me fuera hasta la parte trasera del vehículo. Ya una vez que bajé de la unidad y me metí a la estación del metro, pude ver en la entrada un anuncio de "Se busca peligroso malandro apodado el Vaquero", acompañado de su retrato a color y en tamaño bastante visible, el cual cuando lo observé, me llevé la impresión de mi vida, conductor y pasajeros, ya que ese tipo tan temido y buscado era exactamente idéntico a mí, casi como dos gotas de agua, o como si de una réplica exacta de mí se tratara. Obviamente, ya no abordé el metro, ni ninguna otra unidad del transporte público. Mejor llamé a un conocido que trabajaba en un sitio de taxis en el municipio de Naucalpan, en el Estado de México, para que me brindara sus servicios, y así poder salir librado de allá de Tlalpan, lo cual, gracias a Dios, funcionó a la perfección. Saludos, conductor y pasajeros. Quiero platicarles que me encantan las historias de fallas en la realidad. Sé que suceden, y en la vida real yo fui testigo de un caso muy similar y extraño. Pues bien, resulta que estábamos en mi casa a punto de tomar café en la tarde. Uno de mis hermanos había comprado 2 quesos de forma redonda. Él se lo ofreció a mi otro hermano primero, y cortó un buen pedazo de uno de los quesos. Aún estaba mi otro hermano comiéndose el pan con queso, cuando buscamos el queso comenzado, para seguirlo gastando. ¿Cuál fue nuestra sorpresa, conductor y pasajeros, al ver que los 2 quesos estaban redondos y completamente intactos, como si nunca se le hubiera quitado un buen pedazo? Los 3 estábamos en la mesa. Frente a nuestras narices pasó este fenómeno sobrenatural, que hasta la fecha no le encontramos explicación lógica. Esto pasó en mi país, Costa Rica, y es una historia real. Si alguien tiene una idea de lo que pudo haber pasado aquí, por favor le agradecería que me lo explicaran, porque yo hasta la fecha no lo entiendo. Bendiciones al canal y a sus pasajeros. Muchos saludos, conductor y pasajeros. En esta ocasión los contacto desde la ciudad de Aguascalientes, para compartirles una experiencia corta pero que es sumamente extraña. Creo que puede estar relacionada con apariciones o también con fallas en la realidad. Pues bien, yo vivo al sur de la ciudad, en un fraccionamiento que se llama Residencial del Parque. Para quienes no están familiarizados con esta zona, este fraccionamiento consta de una serie de varios cotos cerrados. Su servidor vive en el coto denominado El Cafeto, que es donde sucedió esta extraña experiencia. Yo salgo de trabajar a las 7 de la noche. Posteriormente voy al gimnasio a hacer una rutina de ejercicios, y ya después, pasadas las 8, llego a mi casa. Pues bien, esa noche como cualquier otra, llegué, me estacioné, descendí de mi vehículo, y justo cuando estaba por entrar a mi casa, del otro lado de la acera, enfrente vi una viejecita que estaba caminando y avanzaba lentamente por la banqueta. Ella me llamó la atención, pues, al ser este un circuito cerrado,
y no muy grande. Todos los vecinos nos conocemos, y yo a ella jamás la había visto. Por un momento pensé que podría de estar de visita con alguno de mis vecinos. Me quedé observándola, y en eso, de derecha a izquierda, como es el sentido de circulación respectivamente, de pronto me acuerdo bien que pasó una camioneta de entrega de paquetería. Este vehículo bloqueó de mi vista a la anciana por solo unos segundos, pero cuando pasó, para mi sorpresa, atónito miré que ella ya no estaba. Un leve escalofrío me recorrió, porque se movía tan lento que definitivamente no pudo haber ingresado a una casa, y tampoco la camioneta se detuvo como para que ella se subiera. Así que a la fecha, conductor y pasajeros, no he podido encontrar explicación para esta breve pero extraña experiencia. Saludos a todos desde el centro de México. Hola, conductor y pasajeros. En esta ocasión quisiera mantenerme anónimo y les comparto mi anécdota. Esta es la siguiente. Lo que voy a compartirles me ocurrió cuando yo era un niño de 11 años y me encontraba cursando el 6º grado de la educación primaria. Para situarlos en contexto, he de mencionarles que esa etapa de mi vida escolar la cursé en la escuela Chapultepec, misma que se encuentra sobre la avenida Reforma y aproximadamente a unos 10 minutos del Auditorio Nacional, en la hora CDMX. Resulta que cuando regresamos de las vacaciones decembrinas, nuestra maestra, quien ya era una persona de avanzada edad, decidió retirarse definitivamente de la institución, razón por la cual, en ese momento las lágrimas de muchos de nosotros no se hicieron esperar. Pasaron 2 semanas, en las cuales solo nos ponían a dibujar, escribir, repasar nuestros apuntes y desde luego jugar un poco. Se llegó el tercer lunes, y la directora del plantel nos recibió con la noticia de que nuestro nuevo profesor ya había llegado y que a partir de ese día empezaríamos a trabajar con él. Ante dicha información, varios de nosotros nos quedamos viendo con extrañeza, ya que esta sería la primera vez que un hombre tomaría las riendas de nuestro grupo. Antes de continuar, quiero mencionar que para este momento tenía aproximadamente 1 año de fallecido el difunto actor de nombre Raúl Chato Padilla, que para quienes no sepan de quién les hablo, él era quien interpretaba el papel de Jaimito el Cartero en el famoso Chavo del Ocho, y también era el licenciado Morales con los Caquitos, ambos personajes dentro del programa Chespirito. Entonces, regresando a mi relato, resulta que cuando vimos entrar a quien sería nuestro nuevo maestro, este era nada más y menos que él, es decir, Raúl Chato Padilla, o más bien dicho, era su réplica, su doble, o más aún, su impostor. Ante la presencia de dicho hombre, recuerdo que mis compañeros y yo nos quedamos lo que le sigue de impresionados, así como petrificados, pues quienes recuerdan al actor antes mencionado no me dejarán mentir que tenía un físico y voz demasiado imponentes, mismas características que nuestro nuevo docente tenía. Incluso he de decirles, conductor y pasajeros, que nuestro grupo era una completa tumba. Cada que él ponía un pie dentro del salón de clases, así como también cuando él se retiraba del aula. Y gracias a él, también puedo decirles que en nuestro grupo, al menos desde enero hasta julio, mes en que concluyeron las clases, fue el mejor en disciplina, conocimientos, rendimiento escolar y aprovechamiento académico. Aunque eso no quita la situación de que durante ese tiempo, nuestro temor hacia este profesor era inevitable, ya que además de ser demasiado estricto con nosotros, también su exagerada semejanza físicamente hablando con el difunto actor era la fusión perfecta para mantenernos más que quietos. Muchas gracias por escuchar mi anécdota. Saludos para todos.
Saludos, conductor y pasajeros. Esta noche quiero platicarles una extraña anécdota que vivió mi padre. Él nació en 1917. En 1936, se alistó para participar en la Guerra Civil Española, y uno de sus compañeros le habló de una vidente que vivía en la capital de la provincia. Ellos fueron a visitarla, y la mujer en cuestión le dio una medalla religiosa, además de predecirle que no moriría en la guerra. Esto en efecto así fue, pero la medalla desapareció misteriosamente. Él no recordaba haberla perdido. Finalmente regresó a casa y decidió visitar de nuevo a la vidente. Se dirigió a la calle y a la vivienda, pero después de llamar le abrió otra persona. Mi padre le preguntó si la señora se había mudado y le contestaron que no sabían de quién les estaba hablando, pues ellos habían residido en esa casa desde hacía muchos años y desconocían a la vidente. Le aseguraron que en aquella calle nunca había vivido alguien con esa descripción. Mi padre quedó desconcertado, pues estaba segurísimo de que no se había equivocado de dirección. Nunca, jamás en su vida, pudo encontrar la explicación a esta historia. Saludos, conductor y pasajeros. Saludos, conductor y pasajeros. Hoy quiero compartirles una anécdota que es corta, pero que tiene que ver con fallas en la realidad. Pues bien, esto me sucedió con un esmalte de uñas que compré. Yo llegué a la casa y lo guardé en el botiquín del baño a la pura vista. Cuando a los días fui a buscarlo ya no estaba. Cabe señalar que en aquel entonces solo éramos mi esposo y yo. Yo le pregunté a él si lo había visto y me dijo que no. ¿Yo para qué quiero un esmalte de uñas?, respondió. Revoqué todo el botiquín y simplemente no estaba. Y no apareció más. Estaba intrigada y lo busqué varios días más y no apareció. Olvidamos el asunto. Y a los 2 años, fui a abrir el botiquín para tomar algo de ahí. Cuando entonces lo vi, el esmalte de uñas estaba ahí, al frente, a la vista, justo en el lugar donde 2 años atrás lo había dejado. Y esto, les aseguro, conductor y pasajeros, es completamente real. Me sucedió aquí en mi país, Costa Rica. Les juro que nunca comprendí lo que sucedió. Saludos y bendiciones para todos. Saludos desde Durango, conductor y pasajeros. Hoy quiero compartirles una anécdota que me acaba de suceder recientemente en fechas decembrinas. Pues bien, ese día íbamos a salir de visita con una tía. Yo estaba en la cocina y me disponía a cerrar la alacena, cuando entonces, desde donde estaba, pude ver una serie de luces en la sala. Pensé que mi arbolito de Navidad estaba prendido, y como íbamos a salir, no me gusta dejarlo encendido. Cabe señalar que mi mamá, desde donde estaba, también pudo ver estos destellos en la sala. Ambas nos dirigimos hasta ahí para desconectar nuestro árbol. Sin embargo, al llegar, nos llevamos la sorpresa de que estaba completamente desconectado y oscuro. Nos quedamos atónitas puesto que las dos pudimos observar claramente esas luces en nuestra casa. Sin embargo, no pudimos ubicar de dónde provenían. Cabe señalar que también, ese mismo día, al regresar desde con nuestra tía, nos encontramos con el foco de la cochera encendido, cuando llevaba ya varios tiempo de estar fundido, y cabe señalar que nadie lo había reparado. Espero que este par de anécdotas, aunque cortas, les hayan resultado interesantes. Estimados pasajeros, si han llegado hasta aquí, los invito a que, si aún no lo hacen, se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Recuerden que así no se perderán ninguno de nuestros próximos viajes que, si otra cosa no sucede, se están realizando sin falta cada miércoles y domingo respectivamente. Apreciaría mucho que te añadieras a mi cuenta personal de Instagram,
En esta red social me encuentras como LocuTonyMX. LocuTonyMX, te espero. Y no lo olvides. Tu relato es lo más importante para la desolada carretera, ya que gracias a él es que podemos seguir realizando estos viajes. Por favor, compártelo a la bandeja desolada. Mi desolado es @gmail.com. Mi desolado es @gmail.com. De antemano, mil gracias. Ahora sí, pasajeros, vuelvan al autobús, por favor, que no quiero que nadie se quede atrapado en la desolada carretera o bien en otra dimensión. Gracias por acompañarme en este viaje. Hola, buenos días, tardes o noches. Me presento. Mi nombre es Nayeli. Soy de Monterrey, Nuevo León. Estaba viajando por la desolada carretera y me llamó la atención que hablaba de algo que me pasó hace un mes. Es raro y tal vez suene loco, pero le busco explicación. A veces, solo pienso que fue mi subconsciente, pero bien, les compartiré mi experiencia. Soy madre de familia de 4. El papá de mis primeros 2 hijos falleció hace 8 años y hace poco tuve un sueño. Me dormí como cualquier otro día, pero en el sueño se me hizo eterno. Yo me levanté llorando. Me van a decir loca, pero desconozco qué fue lo que pasó. Les contaré algo de mi historia. Yo dejé a mi esposo en julio del 2014. Estaba tan molesta con él, y en septiembre él cayó preso. Ya no estaba con él, pero seguía visitándolo, y regresamos. Yo me embaracé, y él falleció en febrero del 2016. Mi segundo hijo nació en julio del 2016. Ahorita yo ya volví a rehacer mi vida y tuve otros 2 hijos. Mis hijos tienen 14, 8, 5 y 2. Digo las edades para que noten la diferencia en la historia. Empiezo. Volví al principio de mi vida. Yo no recordaba nada, solo el momento en que nació mi primera hija. Mi vida toda era normal. Parecía ir de lo mejor. Volví a vivir muchas cosas, pero con diferencia que evitaba las peleas. Me daba miedo. Tenía pensamientos en el sueño. No sabía el por qué. Me entró una desesperación. Y le pedí a mi esposo que no saliera, que tomara días de vacaciones. Pero yo no sabía que estaba soñando. Mi esposo se quedó conmigo. Mi vida siguió transcurriendo normal. Me embaracé por segunda ocasión, pero yo veía a mi hijo y sentía que algo no estaba bien. ¿Ves tú? Los mismos que hoy con diferencia. Yo me sentía rara. Era como si mis hijos no fueran mis hijos, o yo lo sentía así, en el sueño. Pues bien, prosigo. Yo sentía que extrañaba a algo o a alguien. Algo me decía que yo no debía estar ahí. Me sentía intranquila. En eso se suponía que ya habían transcurrido años. Mis hijos los menores ahí ya tenían 14, 9, 6 y 4. Se me venían 1000 cosas a la cabeza. Recordaba algo de aquí, de mi vida real, y me ponía peor en el sueño. Me daba mucha angustia. En eso se me acercó mi esposo y me dijo, ¿qué te pasa? Yo le respondí, no lo sé, algo no está bien. En eso me sonrió y me dijo, ¿qué te pasa? Yo sentí un déjà vu, como si se estuviera burlando, no sé. Insistí en que no sabía, pero que algo no estaba bien, que esa no era mi vida. Me volteó la cara, me miró y me dijo, ¿es lo que querías, no? Yo le contesté no. Él solo me sonrió y me abrazó. Me dijo te amo y en eso desperté. De verdad siento un dolor horrible escribirlo, pero no sabía a quién contárselo. Tal vez mi subconsciente me jugó una mala broma, o me mostró cómo realmente hubiera sido mi vida a su lado. Pero lo sentí tan real. Los hijos del sueño, ellos eran felices, pero no recuerdo mucho de ellos. Solo los primeros años de mi hija y mi esposo. Pero mis otros 3 hijos del sueño eran diferentes a los que tengo aquí. Solo sé que desperté llorando y con un nudo en la garganta. Quisiera saber, conductor y pasajero, si alguno de ustedes han tenido un sueño tan vívido como esto. Un sueño que más bien parecería una realidad alterna.
Es verdad que extraño mucho al papá de mis hijos. Por eso, quiero pensar que en realidad mi subconsciente me engañó, y de una manera horrible, pero no lo sé. ¿Qué tal que los sueños, en realidad lo que nos muestran, son nuestras vidas alternas? Estimados pasajeros, hemos llegado a nuestro destino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Es momento de descansar. Si creen poder,